e ilion, ¿sí? El colon no tiene y el esófago tampoco, por supuesto. El complejo motor migrante está bueno porque cuando tenemos restos alimentarios, barre con esos restos alimentarios, y si no hubiera restos alimentarios, al moverse impide el sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Y el mismo complejo motor migrante hace que se estimule la contracción de la vesícula biliar, que se supone que tiene bilis, ¿no? Que la está recibiendo del hígado, aunque todavía no lo vimos, pero esa bilis, al contrarse la vesícula, va a ser empujada hacia el duodeno, donde está el alimento transitando, y va a ayudar a la digestión también, ¿sí? Porque esos restos alimentarios hay que aprovecharlos, digamos, ¿sí? Para el sustrato energético. Esto sería más o menos lo que vimos en la primera clase, ¿está bien? Nos faltaría por ahí, obviamente, que el alimento al llegar al colon, el colon tiene una una reabsorción muy importante de agua, ¿sí? Por lo tanto, va generando con los desechos materia fecal, que va a tener mayor o menor consistencia, dependiendo de los residuos que haya de vegetales, no me sé la palabra ahora, de celulosa, eso quería decir, y dependiendo de la cantidad de agua que quede en el colon, ¿sí? Cuando veamos la parte final, que tiene que ver con función del colon, hemorragia digestiva, vamos a volver a este tema del colon, ¿sí? Bueno, y ahí se va a dar el reflejo de la defecación, que simplemente empieza cuando obviamente la materia fecal comienza, digamos, a hacer presión, especialmente en el esfínter anal interno, y se desencadena simplemente por el estímulo mismo de las neuronas internas de la pared del colon sigmoide, del recto, o porque hay un reflejo que va a la médula espinal sacra, y de nuevo nuestro parasimpático, ¿no? Con la acetilcolina, intenta la motilidad, ¿sí? Bueno, listo, ya ahí terminó todo, porque una vez que eso llegó al esfínter anal externo, este es estriado, o sea, es músculo estriado voluntario, ¿sí? Esto sería más o menos lo que vimos. Nos da pauta, digamos, que intervienen arriba muchos pares craneales para todo lo que es la deglución, después muchísimo la acetilcolina, el parasimpático, ¿sí? Que es lo que yo me tengo que acordar, y también nos da una idea de por qué pacientes con lesiones en la médula espinal baja, ¿sí? Pueden tener trastornos, así como en la micción, trastornos en la defecación, no muchas veces. Bueno, creo que esto es más o menos lo que vimos, ¿no? Y creo que le agregamos la histología de todo el tubo digestivo general, ¿sí? Ahora nos toca ver para ir por partecita, ¿saben? Lo que habíamos dicho de histología es que en tubo digestivo vamos a encontrar el tubo digestivo tubular, ¿no? Una mucosa que tiene un epitelio que va a ser diferente. En el caso del esófago era plano estratificado, no queratinizado, porque básicamente es un órgano de conducción, ¿sí? Luego tiene, perdón, y un tejido conectivo por debajo, ¿sí? Luego tiene una submucosa, ¿sí? Que va a estar lleno de vasos sanguíneos, por supuesto, y vamos a ver un plexo nervioso que se llama plexo submucoso, ¿sí? Y luego va a estar la muscular, que la muscular tenía una capa circular interna y una capa longitudinal externa, ¿sí? En el medio de esas dos capas de la muscular se encuentra otro plexo nervioso que se llama plexo mientérico, ¿no? De Auerbach. Y después, bueno, teníamos la adventicia o serosa al final. El plexo nervioso, que está más superficial, más cercano a la luz, o sea, el submucoso, colabora con la contracción del músculo de la submucosa, o sea, el músculo de la mucosa, digamos, que lo que va a hacer es darle alguna forma hacia la luz a algunos tejidos, ¿sí? Eso cobra importancia en el estómago y muchísimo, muchísimo en el intestino delgado, cuando lo veamos. Y el plexo nervioso mientérico, que es más profundo, ¿sí? Es el que provoca toda esta motilidad que estamos hablando, ¿sí? O sea, cuando hablamos del complejo motor migrante, el ritmo eléctrico básico, etc., básicamente estamos hablando de este, que es el que provoca el peristaltismo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Hoy lo que nos toca ver es estómago, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no? Hasta acá. ¿Sí? Bien. Solo una cosita, les dejé la clase, pero aparte les mandé un mensajito diciendo que todos aquellos que durante, bueno, la fecha del día del parcial habían estado con COVID, ¿no? Bajo cuidado estricto de alguna persona, tenían una chance más de rendir, obviamente, digamos, porque había sido oral. Lo único que les pido es que me manden, ¿sí? Todo el día de mañana, cuando quieran, a mi mail personal, la constancia de eso, para que yo lo sume en una lista y ya, digamos, entre todos, digamos, una fecha para tomar ese examen, ¿sí? Nada más. Bueno, comencemos con estómago, ¿ok? Profe, ahí pusieron unas preguntas en el chat. Sí, ahora contesto todo. Ahora contesto. Sí, la pregunta es fácil, fácil, creo que fácil. En general, las ondas, el potencial electrotónico, esas ondas lentas, ¿sí? Por lo que dicen la mayor parte de los libros, se debería al sodio, ¿sí? Es verdad que el borón dice que es el calcio,
¿está bien? Es verdad. Y seguramente deben ser canales de sodio y de calcio, ¿está bien? Pero no tengo otra respuesta porque hay 2 o 3 libros que dicen una cosa y otros dicen otra. Nadie le va a tomar esto, ¿está bien? Obviamente lo que ustedes se tienen que acordar siempre, que no importa si es músculo liso o músculo estriado, digamos, si tienen filamentos y esos filamentos requieren sí o sí de calcio para entrar, para contraerse después, ¿está bien? O sea que para la motilidad sí o sí hace falta calcio, ¿sí? Pero quédense tranquilos, nadie le va a tomar un potencial de acción en la fibra muscular lisa del estómago, ¿sí? ¿Ok? Eh, lo único interesante de eso, por ahí digo, para que uno lo tenga clínicamente, ¿no? Para tomar, es que los esfínteres, ¿no? El esfínter esofágico superior e inferior, claro, tienen un tono, ¿no? Ese tono es lo que le da una presión a ese esfínter para evitar el reflujo. Y ese tono está dado por el calcio. Entonces, cuando uno toma, por ejemplo, medicación que es bloqueante cálcica, como sucede para la presión arterial, ¿no? Para la hipertensión arterial, los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Provocan reflujo, uno de los efectos adversos. Porque cuando yo uso un bloqueante calcio, ¿sí? Los esfínteres se relajan, ¿sí? Porque no entra calcio. Entonces, al relajarse, un efecto adverso de esa medicación es el reflujo, ¿sí? Después hay otros, ¿sí? Por ejemplo, el chocolate, ¿sí? Comer chocolate, que es riquísimo, también provoca reflujo, ¿sí? La progesterona y los estrógenos también relajan. Por eso es común que durante el embarazo haya mucho reflujo. No solo por el crecimiento de la panza y del bebé que comprime estructuras, sino también porque están relajados los esfínteres. Entonces hay muchas cosas que relajan esos esfínteres fisiológica y patológicamente, ¿sí? Bien. Creo que solo me confirman si están viendo, ¿sí? Sí, profe. Buenísimo. Gracias. Entonces empecemos con morfofisiología gástrica, ¿sí? Bueno, primera cosita importante que nos piden todos, los chicos de habilidades, pero también la gente que sigue en medicina interna y después en clínicas quirúrgicas, es que repasemos esto, que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Cuando uno hace una examinación del abdomen, ¿sí? El abdomen es una cavidad cerrada que hay que tener mucho cuidado. Digamos, cuando uno examina el abdomen hay que ser cuidadoso y tomarse su tiempo, ¿sí? Lo podemos dividir en cuadrantes, ¿sí? Hay 2 clasificaciones diferentes, uno que le divide en 6 cuadrantes y otro en 9, ¿está bien? Nosotros tomamos esta porque, digamos, clasifica un poquito más a los órganos, ¿sí? Entonces, acá arriba tenemos el epigastrio, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? En general, el dolor epigástrico coincide muchísimas veces con el dolor gástrico, ¿sí? Con, obviamente, el estómago que está ahí, a veces con una porción del colon transverso que va a pasar por acá arriba, delante del estómago, ¿sí? Y muy pocas veces, pero podría ser con algo del hígado o la vesícula biliar. En general, cuando me voy al hipocondrio derecho, que es esta zona, este cuadrante, ahí sí, en general se ve la patología hepatobiliar, o sea, del hígado y de la vesícula biliar. ¿Sí? Si me voy al hipocondrio izquierdo, me tengo que acordar, obviamente, que esta parte del estómago, ¿sí? Pero que también acá, escondidito detrás de las costillas, va a estar el vaso, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos, confunde, ¿sí? Estos dolores por crecimiento del vaso, ¿sí? Que en general son constantes, con dolores que tengan que ver con el tubo digestivo. Si yo bajo, me voy a encontrar con el mesogastrio, ¿no? O la zona umbilical, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Ahí, por lo general, se pueden ver dolores relacionados con el estómago, pero generalmente son de intestino delgado, ¿sí? De intestino delgado, ¿sí? Y después me puedo ir a alguno de los flancos, ¿sí? El izquierdo o el derecho, ¿está bien? Ahí van a pasar los uréteres, por lo tanto, a veces, aunque es un órgano retroperitoneal, ¿no? Los riñones, a veces, digamos, esos dolores ureterales, los cólicos renales, pueden estar ahí y la mayor parte de las veces, cuando es de tubo digestivo, corresponde al colon, ¿sí? Y menos veces al intestino delgado. Y después hacia abajo de todo tengo el hipogastrio, ¿sí? Donde confunden algunos dolores con la parte final del colon, pero también pueden ser vesicales o urinarios, ¿sí? Y por supuesto acá puede confundir el aparato genitourinario femenino y masculino, ¿sí? Y luego me voy a las fosas ilíacas, izquierda y derecha. Hacia la derecha tengo que tener cuidado porque está el apéndice secal, que es un órgano que muy frecuentemente se inflama y genera apendicitis, ¿está bien? En los chicos tengo que tener cuidado también, no solo por el apéndice, porque a veces queda la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico ahí en los chicos, ¿sí? Que forma lo que se llama el divertículo de Meckel, que después van a ver, ¿sí? Y confunde con la apendicitis, ¿sí? Por lo general, esa persistencia de ese conducto ónfalo-mesentérico, que forma el divertículo de Meckel, se da más o menos a unos 60-90 centímetros del apéndice, ¿sí? Pero a veces confunde, a veces confunde con la apendicitis, ¿sí? Y los dos son quirúrgicos igual, por ahora, ¿sí? Aunque hay evidencias que algunas apendicitis se curan con antibióticos, por ahora quirúrgicos. Y hacia digamos, lo que sería fósil X izquierda, por supuesto, está el sigmoides, el recto, ¿sí?
y el aparato genitourinario, nuevamente femenino fundamentalmente. Entonces, esto para hacer un recuerdo de todas las zonas que teníamos en la pared abdominal. Si me voy ahora hacia el estómago, recordemos que el estómago es un órgano hueco que se encuentra entre el esófago, ¿sí?, y el comienzo del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? El estómago lo vamos a dividir en un fondo o techo, ¿sí?, que sería el fundus, que esto es lo que hace la relajación receptiva refleja, lo que se va a relajar, un cuerpo, que es la parte más grandota, ¿sí?, el antro, que es la parte final, digamos, donde el alimento va a caer, y finalmente el píloro, ¿sí?, si se quiere, el píloro, que es la porción donde está el esfínter pilórico, que va a comunicar al estómago con el duodeno, ¿sí? Entonces, acá está el esfínter pilórico. Me olvidé arriba, entre el esófago y el estómago, del esfínter cardial, del cardias, ¿sí?, que es lo que llamamos esfínter esofágico inferior, ¿sí?, pasando por el hiato. En general, acá el esófago queda 1 o 2 centímetros nada más ya en el abdomen, y el resto ya es estómago. Y como ven, el estómago tiene forma de una especie de bota, ¿no?, decimos. O sea, tiene una curvatura menor, que es cóncava hacia la derecha, o sea, cóncava hacia el hígado, por así decirlo, ¿sí?, y una curvatura mayor, ¿sí?, que es convexa hacia la izquierda, o sea, hacia el vaso, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esto es curvatura menor y curvatura mayor. Los movimientos, ¿sí?, los movimientos de mezcla que tiene el estómago hacen que generalmente el movimiento haga esto: la parte de arriba caiga para este lado, ¿sí?, y la parte de abajo para arriba, como cerrando la curvatura menor. Eso provoca, ¿sí?, que durante los periodos de mezcla muy intensos se generen ciertas isquemias transitorias fisiológicas en la curvatura menor. Es por eso, dado que hay isquemias transitorias, que en general las úlceras son más frecuentes en la curvatura menor que en la curvatura mayor, ¿sí? Esto lo vamos a ir a ver viendo despacito, pero recuerden que las úlceras gástricas son mucho más frecuentes en la curvatura menor que en la mayor, justamente por esas isquemias transitorias debido a la motilidad, ¿sí? El factor defensivo más importante para el ácido que el mismo estómago produce, el factor defensivo más importante del estómago es la microcirculación de la mucosa. Es decir, necesito que haya una buena circulación para que esos protones que están retrodifundiendo desde la luz de nuevo a la mucosa sean arrastrados rápidamente a la circulación. Entonces, si yo dejo al estómago sin circulación, esos protones, ese ácido daña esa mucosa, ¿sí? Quédense tranquilos, lo vamos a ver despacio. Bien, como ven acá, vamos a ver las relaciones anatómicas, ¿sí? El estómago está cubierto por peritoneo, digamos, ¿sí? En realidad, lo que vamos a ver acá es que hay un aumento o epiplón menor, ¿sí? Aumento o epiplón menor que va de la curvatura menor del estómago hacia el borde inferior del hígado, ¿sí? Es decir, que el estómago y el hígado, digamos, de alguna manera, tienen un medio de sujeción o de unión, ¿sí?, que se da por este epiplón menor u aumento menor, ¿sí?, por el cual transcurren vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, volvemos a insistir, el epiplón menor u aumento menor va desde la curvatura menor del estómago hacia el borde inferior hepático, ¿sí? Es esto que ustedes ven acá. Y después tenemos que acá, como esto está formado por dos hojas, lo cubren por atrás y adelante del estómago, y luego hacia abajo forman esto que se llama el aumento mayor o epiplón mayor, ¿sí? Que el aumento mayor o epiplón mayor, de alguna manera, va de lo que es la curvatura mayor convexa del estómago hacia el colon transverso que está pasando por acá, ¿sí? Lo ven acá arriba el colon que está tapado, ¿no? Pero acá se ve un poquitito el colon. Entonces, el epiplón mayor o aumento mayor va de la curvatura mayor del estómago hacia ese colon transverso, ¿sí? Bien, entonces, cuando vemos ahora sí las relaciones, nosotros podemos decir que hacia, por supuesto, la derecha, perdón, de la curvatura menor, vamos a encontrar el hígado, ¿sí? Fundamentalmente el lóbulo izquierdo y parte del lóbulo derecho, ¿sí? Aunque acá abajo, en la parte inferior del hígado, está el lóbulo cuadrado, que después vamos a ver, pero básicamente es con el hígado, y con el aparato biliar, digamos, ¿no?, que va a estar formado por los conductos hepático izquierdo y derecho del hígado, ¿sí?, conducto hepático izquierdo y derecho, que se juntan para formar el conducto hepático común. Y ese conducto hepático común se une con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar el colédoco, ¿sí? Entonces, el colédoco es la unión del conducto cístico de la vesícula biliar y del hepático común, ¿sí? Es decir, que toda la bilis del hígado va a ser drenada a través de ese hepático o hacia la vesícula biliar, ¿sí?, cuando ya esté, digamos, en proceso interdigestivo, o cuando haya comida, ¿sí?, de la vesícula biliar, toda la bilis va a pasar, obviamente, al duodeno, a través siempre del colédoco.
El colédoco, como ven, transcurre por detrás, ¿sí?, de la región del estómago y del duodeno, de la primera porción, y desemboca en esto que es la segunda porción del duodeno, ¿sí? Entonces el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y lo puede hacer separado solo o lo puede hacer junto, en el mismo lugar, con el conducto principal del páncreas, que se llama conducto de Wirsung, con W, ¿sí? Cuando lo hacen juntos, por lo general generan una ampolla ahí en la pared de la segunda porción del duodeno, se llama ampolla de Vater, ¿sí? O sea que la ampolla de Vater es el lugar donde desemboca el colédoco y el conducto pancreático trayendo el jugo pancreático. ¿Se entendió más o menos esto o no? ¿Sí? O sea, el drenaje biliar sería hepático izquierdo y derecho, formando el hepático común, ¿sí? La vesícula biliar tiene su conducto que se llama cístico. La unión del cístico con el hepático común forman el colédoco. El colédoco tiene una porción supraduodenal, como la ven acá, retroduodenal, otra parte, ¿sí? Y otra parte que se va a meter, ¿sí?, aunque sea retropancreática, se va a meter en la segunda porción del duodeno. Ahí desemboca toda la bilis, ¿sí?, en la segunda porción del duodeno. Y a veces en el mismo lugar desemboca también el conducto de Wirsung, que es el conducto principal pancreático, para el jugo pancreático. Entonces toda la comida que viene del estómago al duodeno es atacada por la bilis y el jugo pancreático al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Obviamente, aunque acá no se vea, ¿sí?, el estómago tiene relación de continuidad con el duodeno, hacia abajo, ¿sí?, con el páncreas, ¿está bien? Y con el colon transverso, ¿sí? Esas son las principales relaciones a este nivel del tubo digestivo. Esto es una pieza macroscópica, ¿está bien? Esto es el estómago, esto que se ve acá abajo escondido, ¿sí? Esto es el hígado, ¿sí? Este es el hígado con un ligamento muy importante acá, que después lo vamos a ver, que lo divide en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, ¿sí? Acá abajo sería el epiplón mayor, ¿está bien? Y acá estaría el colon transverso, ¿sí? Todo esto que estamos viendo es el colon transverso, ¿sí? Y acá abajo está el intestino delgado, ¿sí? Acá estaría, perdón, acá está el estómago, ¿no? Es esto que se ve acá. Perdón, pero la imagen que encontré todo junto, mejor macroscópica en este momento, ¿sí? Perdón, esto es el diafragma, ¿no? Lo que está por acá arriba, es el diafragma. Bien, cuando uno abre el estómago, se encuentra con esto, ¿sí? El estómago está lleno de pliegues. Esto mejora, ¿sí?, el proceso de secreción y de algún tipo de absorción que tiene el estómago, ¿sí? Pero fundamentalmente también mejora la motilidad, ¿eh? Mejora muchísimo la motilidad. Esto es normal, o sea, que cuando uno hace una endoscopía, ¿sí?, ve un tubo que es el esófago bastante liso, pero cuando llega acá se encuentra con estas rugosidades, ¿sí?, que son los pliegues de todas las glándulas que vamos a ver ahora y que es normal encontrarse con esto, ¿sí? Es absolutamente normal. Un dato anatómico que no podemos olvidar, ¿sí?, aunque estemos hablando de estómago todavía, ¿sí?, es que si se fijan, ¿no?, el estómago se continúa con el duodeno tiene una primera porción, una segunda porción, una tercera porción y una cuarta que se va para arriba, ¿sí? Esa cuarta porción del duodeno, que vuelve a tomar contacto con el estómago de alguna manera, ¿sí?, aunque no se comunican, por supuesto, fíjense que ahí ya se convierte en yeyuno. A ese ángulo, que se llama ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí?, duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, ¿sí?, es el lugar anatómico en el cual separamos las hemorragias digestivas altas de bajas. O sea que una hemorragia digestiva alta es toda aquella hemorragia que se produce en órganos por arriba del ángulo de Treitz, ¿sí? Podrá ser en esta parte del duodeno, en el estómago, en el esófago o en la boca. Y una hemorragia digestiva baja es aquella que se produce distal al ángulo de Treitz. Es decir, será del yeyuno, del ilion o del colon. ¿Sí? O sea que el ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal me divide las hemorragias digestivas altas o bajas. ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? ¿Se entiende la clasificación, la división? ¿Por qué es importante esto? Porque las hemorragias digestivas altas, ¿sí?, cuando hay sangre en la porción más proximal, o sea, en la parte alta, ¿sí?, esa sangre toma contacto con el ácido clorhídrico del estómago, ¿sí? Y ese ácido clorhídrico transforma la sangre, o sea, la hemoglobina en hematina, y eso da el aspecto negro a la materia fecal, que se llama melena. Entonces, cuando un paciente viene y tiene una materia fecal negra, como alquitrán, maloliente, ¿sí?, esa melena nos tiene que hacer sospechar una hemorragia digestiva alta, es decir, sangre que tomó contacto con ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente que viene y dice, mire doctor, con la materia fecal tengo sangre roja rutilante, ¿sí?, bien roja, en general es una hemorragia digestiva baja.
¿sí? Esa es sangre que no pudo ser digerida por el ácido clorhídrico, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? La melena, entonces, es sinónimo de hemorragia digestiva alta, porque es sangre digerida por el ácido clorhídrico, y la hematoquesia, que es la presencia de sangre con la materia fecal, ¿no? O la proctorragia, que es la sangre que viene del recto, es sangre roja, ¿sí? Es sangre que no tuvo contacto con el ácido clorhídrico y habla de hemorragias digestivas bajas. Ustedes van a tener una clase de hemorragia digestiva, ¿está bien? Así que tranqui, pero bueno, es para que ya sepan en qué punto las dividimos, ¿sí? En qué punto las dividimos. Esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Lo podía haber mostrado, pero bueno, lo dije. Entonces las hemorragias las clasificamos en altas y bajas, ¿sí? Entonces las altas van a tener hematemesis, o sea, el vómito de sangre, ¿sí? Directamente, o la melena, que era la deposición de materia fecal, ¿sí? Con sangre color negro, ¿está bien? Y las hemorragias bajas, ¿sí? Van a tener hematoquesia, ¿sí? O sea, sangre mezclada con la materia fecal, ¿sí? O la rectorragia, ¿sí? O proctorragia, que es la sangre que viene del recto, ¿sí? Que es roja y aislada, en general, ¿sí? Sin materia fecal. ¿Está bien? Esa es la gran clasificación signo-sintomatológica de las hemorragias digestivas. Bien. Vamos a ver la irrigación y después pasamos a la fisiología, ¿sí? La irrigación del estómago, ¿sí? La vamos a dividir en irrigación de la curvatura menor e irrigación de la curvatura mayor, ¿está bien? Porque entre las dos se complementan, se anastomosan y van a dar después la irrigación general, ¿sí? Para explicar esto, lo primero que tenemos que recordar es que la arteria aorta abdominal, ¿sí? La arteria aorta abdominal da una rama importante que se llama tronco celíaco, ¿sí? Tronco celíaco. Y ese tronco celíaco, ¿sí? De la aorta abdominal nos da básicamente tres ramas, ¿sí? O sea que el tronco celíaco da origen a tres ramas. La arteria hepática, ¿está bien? Que ustedes ven acá, ¿sí? La arteria esplénica, que se va para acá, ¿sí? Perdón, por acá abajo, y la arteria gástrica izquierda, ¿sí? O sea que el tronco celíaco me da la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática, ¿sí? Esas son las tres ramas del tronco celíaco. Y con dos de esas ramas, en general, o con las tres ramas del tronco celíaco, vamos a explicar la mayor parte de la irrigación, no solo del estómago, sino también de partecita del intestino delgado, ¿sí? Y del páncreas. Entonces, fíjense esto. La curvatura menor, ¿sí? La curvatura menor, la irrigación está dada por la arteria gástrica izquierda, ¿sí? Que la arteria gástrica izquierda es rama del tronco celíaco, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir, ¿sí? Y después, ¿sí? Va a estar dada también por la arteria gástrica derecha, también llamada pilórica, que es rama de la arteria hepática. La arteria hepática es rama del tronco celíaco, ¿sí? Entonces tengo tronco celíaco que me da la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática, ¿sí? La hepática me da la gástrica derecha. Y entre la gástrica derecha y la gástrica izquierda irrigan toda la curvatura menor. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de la curvatura menor? ¿Sí? Entonces nos vamos a la curvatura mayor. La curvatura mayor está irrigada por dos arterias que se llaman gastroepiploica, izquierda y derecha, o también llamadas gastroomentales, izquierda y derecha, ¿sí? Porque transcurren por la superficie del omento mayor. ¿Está bien? Ahora, la arteria gastroepiploica izquierda es rama de la arteria esplénica, ¿sí? Venga, acá está la esplénica, llamada así porque va al vaso, por supuesto, ¿sí? Da una rama que es la gastroepiploica izquierda, ¿sí? Y la arteria gastroepiploica derecha es rama de la arteria hepática, ¿sí? O sea que por eso decíamos que es importante recordar el tronco celíaco porque da la irrigación total. ¿Sí? ¿Quedó claro esto o no? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Después vamos a ver más abajo, obviamente, del tronco celíaco, que gracias a las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior, pero eso lo vamos a ver más adelante, me van a dar la irrigación final de todo lo que es el intestino delgado y el colon, ¿sí? Bien, las venas siguen básicamente el mismo orden, el mismo nombre, ¿está bien? Y nosotros vamos a ver muchísimo el tema de las venas, fundamentalmente, cuando veamos hígado, por la importancia que tiene la vena porta ahí ¿Puede Vamos ser a la una pregunta? fisiología. ¿Cuáles son las funciones del estómago? ¿Está bien? Obviamente tiene una función motora y propulsiva, eso desde ya, para que el alimento pueda ser propulsado hacia el intestino delgado, que es el sitio, el intestino delgado, donde más va a ser atacado, donde va más a haber digestión y absorción de alimentos.
Es reservorio, porque almacena el quimo, ¿está bien? Especialmente entre las comidas. Por supuesto, también tiene una función digestiva porque el estómago libera enzimas, ¿sí? Una de ellas es el pepsinógeno, que es una enzima inactiva que al tomar en contacto con el ácido clorhídrico se transforma en pepsina. La pepsina va a digerir las proteínas del alimento, ¿sí? Entonces también el estómago tiene función digestiva, como vamos a ver ahora. También tiene función absortiva, ¿sí? Absorbe agua y alcohol, ¿sí? El alcohol, la mayor parte del alcohol que tomamos absorbe en el estómago, ¿sí? Y en el género masculino y el género femenino hay diferencias, porque el género femenino tiene un déficit de una enzima o menor cinética del alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Por el cual, digamos, el hombre al tener la alcohol deshidrogenasa con alta cinética, puede tomar más alcohol, digamos, y va a ser más rápidamente digerido, más rápidamente metabolizado, mientras que la mujer, al carecer de esa enzima, ¿sí? No sabría decirles por qué eso, provoca que la digestión del alcohol sea mucho menor y sea mayor la absorción, ¿sí? Y también, digo, es importante cuando digo que el estómago tiene función absortiva, no solo de agua y de alcohol, sino que también, digamos, es importante que el estómago, uno recuerde que libera lo que se llama el factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco después me va a ayudar a la absorción en el ilion distal de la vitamina B12, ¿sí? De los alimentos. También tiene una función endocrina y exócrina, por supuesto, porque exócrina es porque libera ácido clorhídrico hacia la luz y enzimas hacia la luz, y endócrina porque tiene células enteroendocrinas que liberan hormonas hacia la sangre, no hacia la luz, por supuesto, sino hacia la sangre, ¿sí? Y, obviamente, tal vez lo que uno, digamos, recuerda siempre del estómago es que libera ácido clorhídrico, fundamental para la digestión del alimento, fundamental para la activación de enzimas, ¿sí? Este tiene una acción bactericida también, me ayuda a convertir el pepsinógeno en pepsina, como le dijimos, para que la pepsina sea activa en la luz, ¿sí? Y estimula la secreción de bilis y jugo pancreático, es decir, inteligentemente el estómago que recibe el alimento y libera ácido clorhídrico, ya le está diciendo, ¿sí? Digamos, al hígado, digamos, o a la bilis, digamos, a la vesícula biliar y al páncreas, ayuden a la digestión de estas proteínas, ¿sí? Es tan interesante esta clase que tenemos un nuevo integrante, Gatuno, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, seguimos con fisiología gástrica, ¿no? Básicamente, lo que libera el estómago es algo que nosotros comúnmente denominamos jugo gástrico, ¿sí? Se libera aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de jugo gástrico que tiene una isotonicidad con el plasma, ¿sí? O sea que si uno mirara la tonicidad, es más o menos la misma, ¿sí? Más o menos 280, 300 miliosmoles kilo de agua. Cuando observamos, bueno, ¿quién produce todo ese jugo gástrico? Es todas estas glándulas que ustedes ven acá, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que la mucosa del estómago, tiene un epitelio cilíndrico simple. Eso es importante recordar. Entonces pasamos de un epitelio plano estratificado del esófago a un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Importante porque el estómago tiene que tener este epitelio, porque es un epitelio secretorio absortivo, ¿sí? No puede ser estratificado, ¿sí? Y dentro de esas glándulas, ¿sí? Que nosotros podríamos dividir en la base, abajo de todo, ¿sí? El cuello, digamos, o istmo, más arriba, vamos a encontrar un montón de células diferentes, un montón de células diferentes. Por ejemplo, el estómago tiene células epiteliales superficiales, ¿sí? Células mucosas que liberan moco y bicarbonato, que van a ayudar a protegernos del ácido. Células obviamente basales progenitoras, las que van a dar origen a la recuperación de la mucosa del estómago, ¿sí? Las células parietales u oxínticas, ¿sí? Que son las que liberan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células abajo enteroendocrinas, que liberan hormonas, que ahora vamos a ver algunas de ellas, y las células principales, ¿sí? Que acá les pusieron células jefe, pero son células principales, ¿sí? Que son las que liberan el pepsinógeno. Entonces, ¿a qué le vamos a dar importancia, digamos, hoy? Bueno, fundamentalmente a la célula parietal y a la célula principal, ¿está bien? Pero no recuerden, ¿sí? Que tiene células mucosas para liberar moco y bicarbonato y que tiene células endócrinas, ¿sí? Que probablemente estas células endócrinas, donde más las vamos a ver es después en el intestino delgado en absorción y digestión. Digamos, hay dos componentes en la secreción gástrica, ¿sí? Esto es tomado del boro, ¿sí? Dice que hay una secreción de las células parietales que es muy rico en ácido, en protones, ¿está bien? Y también hay una liberación de las células que no son las células parietales, que es una secreción basal rica en sodio. Esto quiere decir que cuando no hay estímulo de la secreción de ácido, lo que predomina en ese jugo va a ser un contenido iónico, especialmente rico en sodio, ¿sí? Pero esta secreción tiene una relación inversa. Es decir,
cuando se estimula la liberación de ácido clorhídrico, que la fórmula es esta que ustedes ven acá arriba, ¿no? H y cloro, o sea, hidrógeno y cloro, eso es el ácido clorhídrico. Cuando estimulamos la liberación de ácido clorhídrico, baja la liberación de sodio, ¿sí? Y viceversa, cuando ya pasó el tema de la digestión y aumenta la liberación de sodio, bajó, obviamente, la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? O sea que es una relación inversa, ¿sí? Y fíjense en lo siguiente, esto también es importante recordarlo, especialmente a los cirujanos les interesa muchísimo esto, recordarlo, ¿sí? Por la siguiente razón. En la zona del fondo del estómago, todo lo que es el techo y el fondo, acá se libera ácido. Por lo tanto, si se libera ácido clorhídrico es porque hay células parietales, ¿sí? También se libera pepsinógeno. Por lo tanto, tiene que haber células principales, ¿sí? Y se libera moco y bicarbonato. Cuando bajo, ¿sí? Cuando bajo, ¿sí? Y me voy al antro, ¿sí? Casi a la parte final del estómago, al antro, ahí no hay células parietales. Por lo tanto, en esta zona ya no hay secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? No hay secreción de ácido clorhídrico. Entonces, yo tengo que recordar que si a veces un paciente por traumatismos, heridas, por lo que fuere, tiene que ser operado del estómago, ¿sí? Si yo elimino, digamos, por ejemplo, todo el estómago y dejo la última parte, el paciente perdió la secreción de prácticamente todo el ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Por lo tanto, este paciente no va a absorber vitamina B12 y es de esperar que en unos años tenga anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, esos pacientes yo tengo que recordar que después de esa cirugía seguramente va a requerir vitamina B12, perdón, por vía intramuscular o intravenosa, ¿bien? O sea, por otra manera que no sea oral, porque no la va a poder absorber nunca, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y obviamente también acá abajo hay muchas células endócrinas, que se llaman células G, porque liberan gastrina, y células D que liberan somatostatina, ¿sí? Después vamos a ver la función de ambas en la clase que sigue. Bien, empecemos con la célula parietal. La célula parietal es la célula oxíntica principal que libera ácido clorhídrico y pepsinógeno, ¿sí? Los dos componentes. Todos los estímulos que hacen que se libere ácido también provocan la liberación de factor intrínseco, ¿sí? O sea, eso hay que recordarlo. Los mismos estímulos que promueven la secreción de ácido también promueven la secreción de factor intrínseco. Cuando uno mira la célula parietal, ¿sí? Tiene esta forma piramidal, triangular, como ustedes quieran, ¿sí? Y cuando está absolutamente inactiva o en reposo, ¿sí? Fíjense en lo siguiente, hay muchos canalículos, ¿sí? Estos que ustedes ven acá adentro, ¿sí? Muchos canalículos, ¿sí? Que son membranas fosfolipídicas, ¿sí? Que tienen bombas llamadas bombas de protón, potasio, ATPasa, ¿sí? O sea que esos canalículos que ustedes ven ahí, adentro de la célula, ¿sí? Tienen en su membrana, en la superficie, bombas protón, potasio, ATPasa, ¿sí? Que son las bombas que en última instancia son las responsables de la secreción de ácido hacia la luz, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esta célula es estimulada? Esos canalículos o esas estructuras túbulo-vesiculares se fusionan con el canalículo mayor. Y al fusionarse, ahora queda esa bomba de protón, potasio, ATPasa hacia la luz, ¿sí? Y ahí se produce la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? No sé si se entendió lo que acabo de decir entonces, que dentro de la célula parietal, cuando no está estimulada, tengo estructuras túbulo-vesiculares, ¿sí? Que tienen bombas protón, potasio, ATPasa. Cuando viene el estímulo, que ahora vamos a ver cuál es ese, ¿no? Para la secreción de ácido, esas membranas túbulo-vesiculares se fusionan con ese canalículo basal importante y ya queda expuesto esa bomba protón-potasio ATPasa a la luz, ¿sí? Entonces toda la secreción de ácido se produce hacia la luz. ¿Cómo es la secreción de ácido? ¿Sí? Yo lo cuento paso por paso, tal como está contado en el boron. Hay pequeña diferencia con el Guyton u otro libro, muy pequeña. Primero, esto es la célula parietal, perdón, no lo dije. Están viendo en primer plano es la célula parietal. Acá estaría la luz, ¿sí? Todo lo blanco de la diapositiva sería la luz, donde voy a liberar el ácido clorhídrico, ¿sí? Y hacia la derecha, lo que está celeste, sería la mucosa, perdón, ¿sí? La zona donde están los vasos sanguíneos. Entonces, el agua, ¿sí? Que entra a la célula parietal, como ustedes ven acá abajo, ¿sí? El agua se disocia en protón, ¿sí? Y en oxidrilos, ¿sí? Eso es lo primero que ocurre. El protón, ¿sí? Se secreta hacia los canalículos, intercambiándose con potasio. ¿Por qué? Porque dijimos que quedaba expuesto ahora la bomba llamada protón-potasio-ATPasa, ¿sí? Entonces, el protón, que venía del agua, se fue a la luz,
y el potasio entra a la célula parietal, por esa bomba protón-potasio ATPasa. Esta bomba es la que inhibe el omeprazol, ¿sí? O el lansoprazol, o sea, se llaman inhibidores de la bomba de protones. Esa bomba de protones es esta bomba, la protón-potasio ATPasa. Por eso son inhibidores de la secreción de ácido, esa medicación, ¿sí? Bien, ahí tenemos la bomba, entonces. Acá tienen una bomba también, digamos, ¿sí? Que es sodio-potasio vasolateral, ¿sí? No sé si la están viendo ahí, acabo de marcarla, ¿sí? La bomba de sodio-potasio vasolateral. Que saca el sodio, ¿sí? ¿Está bien? Que es reabsorbido desde la luz. Al salir el protón, ¿sí? Acá lo vemos acá abajo, ¿sí? Al salir el protón, adentro nos había quedado el oxidrilo. O sea, el agua que había entrado se había disociado en protón que salió, pero el oxidrilo nos quedó en la célula, ¿sí? El oxidrilo entonces rápidamente con el dióxido de carbono, ¿sí? Va a formar bicarbonato, ¿sí? Y el bicarbonato sale para la sangre, ¿está bien? Y entra cloro. Ese cloro que acaba de entrar, ¿sí? Va a salir hacia la luz, como ustedes ven acá, ¿sí? Por transportadores específicos. Y ahora, el cloro que está en la luz se junta con el protón que liberé y me forma el ácido clorhídrico en la luz. ¿Sí? O sea que el ácido clorhídrico se forma en la luz del estómago. ¿Sí? En la luz del estómago. No sé si quedó más o menos claro esto. Es un quilombito. Es un lío, ¿no? Es un lío, pero bueno, lo importante, me parece a mí más importante recordar lo anterior, ¿no? Que la célula parietal en reposo tiene esas estructuras tubulovesiculares con esta bomba, ¿sí? Pero claro, la bomba ahí no está expuesta a la luz. Cuando llega el estímulo a esta célula parietal, eso se fusiona y ahora queda esa bomba expuesta a la luz, ¿sí? Y la bomba, lo que libera, se llama bomba protón-potasio ATPasa. Recuerden que esa bomba, perdón, es la que se inhibe, por los inhibidores de la bomba protón-potasio ATPasa que se usan muchísimo, ¿no? En el tratamiento del helicobacter, la gastritis, la úlcera, etc. ¿Sí? Ahora, el ácido clorhídrico por fórmula es H-cloro. ¿De dónde vino el cloro? El protón lo entendí, vino del agua y salió. ¿Sí? El cloro viene de esto, ¿sí? De la entrada del cloro con un como el cloro es un anión, entra, pero tiene que salir otro anión. Ese anión que sale es el bicarbonato, ¿sí? Que se formó el bicarbonato gracias al hidroxilo del agua y al dióxido de carbono que se produce normalmente en todas las células, ¿sí? Ese sería más o menos el elemento principal. Profe, Escucho. una pregunta. Yo Dale. había visto en Ross que las células parietales se tienen con iosina, ¿no? O sea, son acidófilas. Es por eso que, por el hecho de que se forme el ácido clorhídrico a la luz, que se tienen con, como, las acidófilas se tienen porque tienen una composición más básica, ¿no? En su Sí, interior. por eso, Entonces se hizo. me parece que tiene que ver más con esto, con la tensión que tiene de la gran producción de retículo endoplásmico, pero fundamentalmente por esto debe ser. Después te lo voy a averiguar eso, no sabría decirte por qué la tensión específica es así. Pero ahora le digo a una compañera que está conectada, que es patóloga, y seguramente se los puedo contestar. Gracias, profe. No, por favor. Bien. Claro, las consecuencias de la secreción de ácido, ¿no? Es que, fíjense en el pH que terminamos teniendo en la luz es menor a 1, ¿sí? O sea, es un pH, la verdad, muy cruento para cualquier estructura que esté, para cualquier bacteria, cualquier virus que entre por ahí, y por supuesto también para el alimento, ¿sí? Para el alimento. Acá lo que les puse es un cuadro, ¿sí? Que está también en el borón para que comparen. Fíjense que, por ejemplo, ¿no? Ni que hablar del páncreas. La secreción pancreática es sumamente alcalina porque libera mucho bicarbonato. Entonces, fíjense que el pH del páncreas es 8. Para compararlo, digo, con el estómago, que es 1. ¿Sí? Entonces, en general van a leer ahí que la secreción, el pH, perdón, de la luz del estómago es menor a 3, pero llega a ser 0,81 en el momento de máxima secreción, ¿sí? Fíjese en la saliva, ¿no? pH 6,7, por lo menos un poquito más cercano a la sangre, ¿no? Que es 7,4 más o menos, o 7,35 a 7,45. ¿Está bien? ¿Cómo es la secreción ácida? Nosotros vamos a ver los estímulos, pero hay que recordar que hay 3 fases de secreción ácida. Se llaman fase cefálica o psíquica, algunos lo dicen, fase gástrica y fase intestinal. ¿Sí? Entonces, cefálica, gástrica, intestinal. ¿Qué es la fase cefálica? La fase cefálica, ¿sí? Obviamente, como su nombre le indica, está dada por los estímulos olfatorios, los estímulos psíquicos, ¿sí? Por el hambre. ¿Está bien? Por eso se llama cefálica, ¿sí? O psicógena, como ustedes quieran. Es responsable de la liberación del 30% del ácido clorhídrico que va a haber en
la luz, ¿sí? Y se da, obviamente, ¿sí? Por el vago, por el sistema parasimpático, por la acetilcolina, ¿sí? O sea, gracias al neumogástrico vago, que es parte del parasimpático, ¿sí? Que libera acetilcolina. ¿Vamos hasta acá? Esa es la fase cefálica. La fase gástrica es la responsable de la mayor parte del ácido, el 60% del ácido que vamos a encontrar en la luz, ¿sí? Del estómago, ¿está bien? Y tiene que ver por reflejos nerviosos locales, ¿sí? Reflejos vagales, ¿está bien? O sea, es básicamente, de nuevo, parasimpático, acetilcolina, pero también por dos hormonas importantísimas, que son la gastrina y la histamina, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos pregunten cuáles son los principales estímulos para la secreción de ácido, son la acetilcolina, ¿sí? Que viene del vago, la gastrina y la histamina, ¿sí? Esos son los tres principales estímulos, la acetilcolina, la gastrina y la histamina. El más poderoso es la histamina, ¿sí? El más poderoso de todos, ¿está bien? Pero el más basal, digamos, el que uno va a ver basal siempre es el vagal y el de la gastrina, ¿está bien? Y luego, por último, me queda la fase intestinal. Es decir, que fíjense en que cuando la comida ya está en el intestino, ¿sí? Por mecanismos nerviosos y humorales, otra vez de nuevo el parasimpático también, ¿sí? Y la gastrina, liberan también un poco más de ácido clorhídrico, ¿sí? Pero es responsable solo del 10% de eso, ¿sí? Del 10%, ¿sí? ¿Quiénes son inhibidores de la secreción de ácido clorhídrico? Las comidas ricas en ácidos grasos, ¿sí? Esto hay que recordarlo, cuando comemos mucha grasa, eso nos inhibe, ¿sí? La secreción de ácido. Por lo tanto, eso nos retrasa el vaciamiento gástrico y la digestión, ¿sí? Algunos alimentos con determinados aminoácidos, ¿sí? El ácido clorhídrico intestinal, es decir, cuando hay mucho ácido clorhídrico en el intestino, inteligentemente inhibe la secreción de ácido del estómago para que no haya más, ¿sí? Y después, eso es lo más importante de recordar. Y después, ¿sí? Recordar que hay estímulos, ¿sí? Estímulos, fundamentalmente el parasimpático, que ya lo dijimos con la acetilcolina, la gastrina y la histamina, ¿me siguen hasta acá? Esos son estímulos, pero también hay hormonas que inhiben la secreción de ácido. Y las dos hormonas que yo tengo que recordar que inhiben la secreción de ácido, una es la secretina, ¿sí? Que se llama así porque secreta todo menos ácido, justamente porque lo inhibe, ¿sí? Y la otra es la somatostatina, ¿sí? Que es una hormona que siempre la somatostatina inhibe todo, ¿eh? Donde esté, inhibe. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran los estímulos para la secreción de ácido clorhídrico? Y no nos olvidamos más. Acetilcolina, gastrina y histamina, ¿sí? Fíjense en que la histamina es uno de los más poderosos en secretar ácido clorhídrico y a su vez la histamina va a estar también estimulada por la liberación de gastrina. O sea que la gastrina estimula directamente la secreción de ácido, pero también libera histamina, ¿sí? Y esto ayuda a que la liberación de ácido sea más potente, ¿eh? Acá están viendo, ¿sí? No sé si llegan a ver la célula parietal, ¿sí? Acá la histamina usa receptores H2, o sea, receptores tipo 2 de histamina, ¿sí? En la parte basal de la célula parietal, ¿eh? Entonces, receptores tipo 2 de histamina. Estos son los receptores que son bloqueados por los bloqueantes H2, como la ranitidina, ¿sí? Que es el taural del comercio, ¿eh? La ranitidina es un bloqueante H2, por eso es un antiácido, ¿sí? Porque no deja que la histamina actúe. Perdón, la acetilcolina, ¿sí? Va a actuar por receptores muscarínicos, ¿sí? Muscarínicos, porque es parasimpático, ¿está bien? Y la gastrina por receptores tipo G, ¿sí? Que después vamos a ver cuando veamos colecistoquinina también. Eso es ácido. Ahora, la célula parietal también libera pepsinógeno, ¿sí? Pepsinógeno. El pepsinógeno, ¿sí? Que va a ser estimulado por la liberación, por la acetilcolina, ¿sí? Por la acetilcolina. El pepsinógeno es inactivo, inactivo. Cuando se libera a la luz del estómago, lo que ocurre es lo siguiente. Gracias al ácido clorhídrico, lo transforma el pepsinógeno en pepsina que es activa, ¿sí? Gracias al ácido clorhídrico. Y la pepsina, ¿sí? Como su nombre indica, es una enzima que degrada las proteínas del alimento, ¿sí? Va a ser la separación, en general lo que va a terminar produciendo son dipéptidos o tripéptidos, ¿sí? 2 o 3 aminoácidos, y todavía después va a requerir que sea esto atacado por otras enzimas a nivel del intestino delgado para recién ahí absorber aminoácidos, ¿está bien?
Pero recuerden entonces que el pepsinógeno viene de la célula parietal, ¿sí? Y solo se va a convertir en pepsina en la luz del estómago gracias al ácido clorhídrico, ¿sí? Por lo tanto, que hay otra cosa, ¿no? Si yo uso muchos inhibidores de la secreción de ácido, ¿no? Las personas que se tratan por acidez, por úlcera, gastritis, y uso muchos inhibidores de ácido, ¿sí? Voy a no tener activación de la pepsina, porque me va a faltar ácido, ¿sí? Y entonces, al no tener activación de la pepsina, ¿sí? No voy a tener digestión en el estómago de las proteínas, ¿sí? Eso hay que saberlo, ¿eh? Eso hay que saberlo, es una consecuencia del uso de esa medicación. Perdón, y la otra consecuencia, ¿no? Cuando uno usa inhibidores del ácido, es que el ácido dijimos que una de las funciones es inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, cuando yo tengo pacientes con el uso crónico, que no debería ser así, ¿no? Pero usan crónicamente estos inhibidores de ácido, ¿sí? Tienen más chance de hacer procesos sépticos, especialmente en terapia intensiva, justamente por el sobrecrecimiento bacteriano. Por eso, cuando ustedes entren a la residencia o estén ahí en los hospitales, van a ver que a muchos pacientes internados, por rutina, que no debería hacerse, se le da inhibidores de ácido, ¿sí? Y en realidad está contraindicado dar inhibidores de ácido a aquellos que no lo requieren, justamente porque traen más, digamos, cuestiones perjudiciales que favorables, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el bolo alimenticio. Llega al estómago, es atacado por el ácido clorhídrico, por el pepsinógeno convertido en pepsina, ¿sí? Y empieza su degradación, su degradación. Y va a pasar luego al duodeno para ser atacado definitivamente por la bilis y el jugo pancreático, ¿sí? Pasemos a la célula principal entonces ahora, ¿sí? Que es la que liberaba el... Perdón acá que me confundí. A la célula parietal que libera el factor intrínseco, ¿sí? Disculpen, pero yo los veo a ustedes en pantalla, entonces estoy corriendo eso. Entonces, pasemos entonces a la célula parietal, pero ya no a la liberación de ácido, sino a la liberación del factor intrínseco, ¿sí? Esto ustedes seguramente recordarán ya de otras clases, ¿sí? Que la vitamina B12, que se llama cobalamina o cianocobalamina, ¿sí? Está con los alimentos, ¿sí? Esa cobalamina cuando llega al estómago, ¿sí? Perdón, primero esa cobalamina se va a unir en general a una proteína llamada aptocorrina o transcobalamina que está en la glándula de secreción salival, ¿sí? Entonces ahora la vitamina B12, ¿sí? Se une a esa aptocorrina, ¿sí? O transcobalamina 1, ¿sí? Todavía, o sea que el factor intrínseco todavía no se puede unir, porque encuentra la vitamina B12 que está unida, ya tiene otra pareja, todavía no puede el factor intrínseco unirse, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Cuando llega al duodeno, ¿sí? La vitamina B12, ¿sí? Ahí es atacada, por lo general, obviamente, por enzimas pancreáticas. Eso provoca la liberación de la vitamina B12, que ahora sí queda solitaria, y se une la vitamina B12 con el factor intrínseco que venía del estómago, ¿sí? Esa unión, ahora sí, ¿sí? Esa unión de la vitamina B12 y el factor intrínseco recorre todo el resto, ¿sí? Hasta el ilion distal, y en el ilion distal hay receptores, ¿sí? Que van a absorber el factor intrínseco junto a la vitamina B12. Es decir, que la vitamina B12 para absorberse requiere sí o sí la unión del factor intrínseco, ¿sí? Y eso se produce en el ilion distal. Esto también es importante recordarlo porque las patologías del estómago que provocan disminución de la secreción de factor intrínseco o las patologías del intestino delgado, ¿sí? Que, digamos, no tienen, o sea, tienen compromiso, digamos, del receptor del factor intrínseco, me van a provocar anemia, ¿sí? Porque no voy a poder absorber la vitamina B12. Cuando se absorbe, como ustedes ven acá, la vitamina B12, ¿sí? Con el factor intrínseco, ¿sí? Fíjense en que luego se escinde dentro del enterocito, que es la célula del epitelio del intestino delgado, ¿sí? Y finalmente la vitamina B12 se une a la transcobalamina 2, que va a ser su proteína transportadora en la sangre, ¿sí? Esa transcobalamina 2 la va a transportar a la vitamina B12 en la sangre, obviamente, fundamentalmente a la médula ósea y a otros órganos encargados de hacer hematopoiesis. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Bien, esto es simplemente para repasar. Recuerden que el factor intrínseco, ¿sí? Lo libera la célula parietal, lo mismo que el ácido clorhídrico. Por lo tanto, los mismos estímulos, ¿sí? Que estimulan el ácido clorhídrico, histamina, gastrina, acetilcolina, son estímulos para la liberación de factor intrínseco, ¿sí? Entonces, cuando yo bloqueo, ¿sí? La liberación de, digamos, de la célula parietal, recuerden que también estoy bloqueando la liberación de factor intrínseco. Entonces, crónicamente puede producir anemia. Crónicamente puede producir anemia. Bien, y si bien, como dijimos, ¿sí? Las ondas de motilidad del estómago son efectivas para, obviamente, desplazar el alimento, ¿sí? La misma permanencia de alimentos en el estómago promueve el aumento de las ondas peristálticas.
¿sí? O sea que si a mí me queda alimento en el estómago, eso desencadena más movimiento, más motilidad, ¿sí? Y esa misma motilidad gástrica, ¿sí? Aumentada, va a forzar al píloro, o sea, al esfínter pilórico, ¿sí? Entonces la comida va a pasar fácilmente, ¿sí? Hacia el duodeno. Estimulan el vaciamiento gástrico, o sea, para que el alimento pase al duodeno, el aumento de la distensión de la pared gástrica, ¿sí? El Boron dice que no es el aumento de la presión, sino de la distensión, ¿sí? Y la gastrina, ¿sí? O sea que la gastrina, aparte de ser una hormona trófica para el estómago, ¿sí? Y que estimula la secreción de ácido, ¿sí? De alguna manera estimula el vaciamiento, del estómago. Y fíjense en que inhiben el vaciamiento gástrico la distensión del duodeno, o sea que el alimento cuando ya pasó el duodeno y lo distiende, inhibe el vaciamiento, ¿sí? Esperando que la comida del duodeno se digiere y luego pase hacia más abajo. El ácido presente en el quimo del duodeno, ¿sí? Y hay que recordar la CCK. La CCK está marcada acá con amarillo. CCK significa colecistoquinina, porque provoca la contractilidad de la vesícula biliar. Por eso se llama colecistoquinina. Provoca la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Que es estimulada con las grasas de la dieta. ¿Sí? Con las grasas de la dieta. O sea que cuando yo como una comida rica en grasas, voy a tener mucha colecistoquinina. ¿Sí? Y la colecistoquinina, si bien contrae la vesícula para que libere bilis, ¿sí? Inhibe el vaciamiento gástrico, ¿sí? Por eso, obviamente, los deportistas, antes de ir a hacer el deporte, digamos, no comen comidas grasas, ¿no? Comen generalmente hidratos de carbono, ¿sí? Comen fideos, pastas, ¿sí? Pero no comen grasa justamente para no inhibir, ¿sí? El vaciamiento gástrico. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Vieron que es corto, no es tan largo, ¿sí? Estómago, ¿sí? Lo que me tengo que llevar de estómago, obviamente, la parte de motilidad ya la vimos la vez pasada con el ritmo eléctrico básico, ¿está bien? Y el complejo motor migrante. Y hoy lo que estamos viendo básicamente es secreción de ácido, ¿no? Lo que más me tengo que acordar es secreción de factor intrínseco, ¿sí? Y el pepsinógeno que se transforma en pepsina, después, cuando nosotros veamos después digestión en intestino delgado, igual se repasa esto, ¿no? Porque la digestión empieza en la boca en realidad. Entonces, como ahí vemos digestión, repasamos las enzimas de la boca, del estómago y del intestino delgado, ¿sí? Junto a las hormonas. ¿Alguna duda? No sé, de la irrigación, de las relaciones anatómicas. Profe, yo me perdí un segundito en la parte que dijiste que cuando el colédoco podía desembocar junto con el de Winsburg, Ah, sí. me perdí ahí. Claro, el colédoco, ¿no? El conducto colédoco es el drenaje de la bilis, ¿sí? El colédoco se forma de la unión del conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, y del hepático, que a su vez viene del hepático derecho e izquierdo del hígado, ¿sí? Entonces, toda la bilis del hígado y toda la bilis de la vesícula biliar se juntan por el cístico y el hepático en el colédoco. El colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y a veces lo hace solo, ¿sí? En un orificio solo. Pero a veces, ¿sí? Desemboca en el mismo lugar, ¿sí? Que el conducto de Wirsung que viene del páncreas, ¿sí? Y ahí forman, ¿sí? Una especie de estructura, ¿sí? Ampulosa, que se llama ampolla de Vater, ¿sí? O sea que la ampolla de Vater, ¿sí? Que a su vez después de ahí van a ver tiene una carúncula, que se llama, pero la ampolla de Vater es el sitio ubicado en la segunda porción del duodeno, donde desembocan en forma conjunta el colédoco, ¿sí? Que trae la bilis, y el conducto de Wirsung del páncreas, que trae el jugo pancreático, ¿sí? Eso sería. Joya, Cuando, gracias. cuando vos haces una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Muchas veces podés llegar hasta ahí a la segunda porción del duodeno y meterte por el colédoco, ¿sí? Muchas veces hay que hacer una incisión pequeña en la ampolla de Vater porque está a alta presión, ¿sí? Justamente está a alta presión, ¿por qué? Porque el jugo pancreático tiene que venir hacia la luz, pero no, si se va para de nuevo al páncreas, lo digiere el páncreas y genera pancreatitis. Entonces eso no puede pasar. Entonces hay alta presión para que pase a un lado y no para el otro, ¿sí? Entonces, a veces el endoscopio se mete por ahí y al meterse puede entrar al colédoco y extraer del colédoco cálculos que queden, ¿sí? O cuando el colédoco hay un tumor, digamos, está todo estrechado, con el endoscopio te metes al colédoco y pones un stent que lo abra, ¿sí? Y por lo menos el paciente, aunque no le curaste el tumor, permite el drenaje de la bilis para que no se infecte todo eso, ¿sí? Joya.
Y depende tipo de variaciones anatómicas Sí, de hay distinta variaciones, gente. exacto, pero en general pasa esto, generalmente desembocan juntos, y aunque no desemboquen juntos, ¿sí? Están muy cerca uno del otro, ¿sí? Están tan cerca, que una de las complicaciones justamente que tiene la endoscopía entrando al colédoco son las pancreatitis, porque cuando vos te metes por ahí genera tanta presión, ¿sí? Que muchas veces genera reflujo del jugo pancreático que ya va a estar activo porque está cerca de la luz, digamos, o en la luz, y eso provoca a veces pancreatitis, ¿sí? O sea que no es que desembocan muy lejos, ¿sí? Tampoco, si están separados. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, creo que se ha profe, grabado, ¿sí? Ahora cuando esté terminado la grabación, ¿sí? Yo lo voy a subir a un Classroom también y les mando por mensajito la clave, igual, ¿está bien? Para que puedan entrar al Classroom y mirar la grabación, ¿está bien? Calculo que sí que se va a haber grabado, esperemos que sí. ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacerme? profe, la arteria hepática común va a ser después que ya salió las otras que van la gástrica duodenal y la gástrica derecha. Ahí se cambia de nombre para gástrica No, no, común. son ramas, no es que cambia de nombre, Ah, mira. ¿sí? O sea, el tronco celíaco, ¿no? Me da la arteria esplénica que se va para el vaso, me da la gástrica izquierda, ¿está bien? Y me da la hepática, ¿está bien? La hepática me va a dar la gástrica derecha, ¿está bien? Y me va a dar la gastropiploica que va por abajo para ir a la curvatura mayor. Pero son ramas de esa, ¿sí? Porque la hepática se va al hígado. O sea, esa arteria hepática que sale ahí es la arteria que va a irrigar al hígado, ¿sí? Que después cuando veamos hígado la volvemos a ver ahí en hígado, ¿está bien? Y la arteria gástrica, ¿sí? Izquierda, que irriga la curvatura menor por un lado, después tengo la esplénica, que me va a dar las arterias para la curvatura mayor, la arteria superior de la curvatura mayor, ¿sí? Que es la gastropiploica, sería superior, si se quiere, ¿sí? Pero son ramas de esa, ¿se entiende? Porque la esplénica va al vaso, como su nombre indica. Sí, sí, pero que te pregunto es, después que salen estas ramas, y pasa a se llamar arteria Ah, hepática propia, como sí, sí, antes era común, después perdóname, sí, propia. sí, Eso no que me entendí, quedé perdón. perdón. Sí, sí, perdóname vos, Víctor. Sí, 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 perdóname, no te entendí. Claro, la arteria hepática propia es posterior a cuando da estas ramas. Sí, 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 discúlpame, no entendí la pregunta. Igual eso, viste, cuando veamos hígado, o sea, es fundamental la irrigación del hígado. Entonces ahí lo vemos bien, tanto la vena porta, obviamente, como la arteria hepática. Sí. Bueno, ¿ninguna duda? ¿Ninguna pregunta más? ¿No? Bueno, nos vemos sí el martes que viene y el sábado que viene, ¿está bien? Y yo apenas tenga la grabación se la subo y les aviso, ¿ok? ¿Sí? Genial, profe. Gracias por todo. Disculpen la ausencia. Hasta luego. Gracias. Profe.